Queridos amigos, bienvenidos al canal. En esta sección del Tratado de Decodificación de Enfermedades, vamos a proveerles algunas explicaciones en directo brindadas con anterioridad. Si podemos servirte de algo, los datos de contacto están en la descripción. Bueno, queridos amigos, buenos días nuevamente. En el día de hoy, en este Hangout que hacemos en vivo, en principio queremos agradecer a Marcela, que acaba de hacernos una pregunta importante sobre odontología. Este Hangout también va a tratar sobre odontología, pero nos comentaba sobre algunos problemas ortodónticos, y esto va a ser tratado un poco más adelante, al igual que algunas otras preguntas que había sobre el descalce de los dientes y algunas cosas importantes en la vida, pero esto va a ser tratado un poco después de tratar las piezas en conjunto, que es lo que estamos haciendo hoy, por lo pronto, por cuadrantes, para dividirlo de alguna manera. En el día de hoy vamos a comenzar con el cuadrante superior izquierdo, el del lado opuesto del que habíamos tratado en el video de ayer, y obviamente vamos a comenzar con el incisivo central, el 21, el opuesto al que habíamos comenzado el día de ayer, que en realidad tiene que ver absolutamente con la madre, con el amor de la madre y con todo lo que tiene que ver con la madre en general. Refiere a mi relación con mamá, en la realidad, y al tipo de relacionamiento con ella, inclusive el tipo de madre que yo hubiera anhelado en algún aspecto toda la vida tener. Esto es muy importante, porque es todo aquello en lo que ha influido mamá para que nosotros veamos las cosas en general con la vista que lo estamos viendo, de acuerdo con la formación y la interacción que tuvimos con ella, con la estructuración que recibimos de ella. Tiene mucho que ver con nosotros en definitiva, y tiene mucho que ver con el relacionamiento con papá, con el diente 11, con el incisivo central derecho. Es el relacionamiento entre mamá y papá, y los conflictos que hayan entre ellos van a determinar cómo están estos dientes uno con respecto al otro. Yo recuerdo un caso muy interesante donde, miren cómo es, los dos incisivos centrales estaban opuestos, estaban, ¿verdad?, torcidos de esta manera. Ustedes se pueden dar cuenta ya lo que implicaba eso, la oposición entre padre y madre que tenía ese chico, la que vivía en su familia, ese chico que tenía los dientes de esta manera, que al comprenderlo obviamente se resuelve inmediatamente. Esto es lo más importante de todo, el porqué de que los dientes están de cual o tal manera desde el punto de vista de la ortodoncia. Esto es muy importante para todos nosotros porque cambia la visión de las cosas. Cómo pueden llegar a estar también deteriorados uno o el otro en materia de caries o lo que sea fisiológicamente, depende de cómo era el relacionamiento de mamá con papá y cómo era ese tira y afloje de poder interno en la familia entre mamá y papá. Esto también tiene mucho que ver, esa forma de relacionamiento que tenían de alguna manera. Quién era el que dominaba sobre quién, si era mamá sobre papá o papá sobre mamá, o solamente en la casa, o bueno, viceversa, toda la historia como fuera.
En cambio, el incisivo lateral 22 representa en general el arquetipo femenino, tiene que ver con el arquetipo femenino y cómo a mí me gustaría ser como mujer, si lo soy, obviamente, y cómo me gustaría que fuera mi relacionamiento con todo lo femenino, en el caso de que no lo sea. Pero obviamente, por eso digo que es mi relación con el arquetipo femenino, en definitiva, que se expresa en este diente. Por supuesto, el relacionamiento con la realidad. Y este diente muestra en general nuestra relación, los problemas de relacionamiento con mamá de alguna manera. Tomando nota en ese diente todos los acercamientos y alejamientos que yo he tenido con mamá, ni que hablar que obviamente si tuve dilemas grandes y abandonos o separaciones poderosas, se ven reflejadas en este diente, igual que las uniones muy poderosas y las cercanías muy poderosas también se ven reflejadas en este diente con mamá. El 23, en cambio, es el canino izquierdo que refiere en general a todas las relaciones de sometimiento en cierta medida, manejado desde el punto de vista de la sociedad, más bien, del análisis desde afuera, en cuanto a lo que representa en cuanto a nuestro sometimiento, cómo nosotros vivimos el sometimiento y la desvalorización nuestro, ¿verdad?, respecto a la sociedad y sus juicios en general, porque se refiere a los juicios, tiene que ver con todo lo social, nuestra inserción social. Esto ya no tiene que ver con la familia, sino que tiene que ver con todo lo social. Esta pieza muestra en definitiva nuestra identidad profunda respecto a este tipo de cosas en general, respecto al relacionamiento social, cómo nos sentimos para con la moral y la sociedad, la moral de esa sociedad en la que nos encontramos, obviamente. Mientras el 24, que es el primer premolar, tiene que ver con mamá fuertemente de nuevo. En general tiene que ver con mamá respecto a mi relación con ella, a su amor, a la afectividad que me fue expresada, el cariño, la protección, cómo me fue expresado a mí. Es el amor de mamá, cómo yo vivencié en general el amor de mamá. Esto es muy importante. Tiene que ver especialmente con todo aquel relacionamiento en lo afectivo con mamá, en cuanto a su amor, a su cercanía a mí, a la expresión del cariño de mamá por mí. ¿Qué tal fue eso en mi vida? Esto es muy importante porque son demasiados los casos donde viene gente y dice, bueno, mi madre sí, todo bien, pero no era expresiva conmigo, afectivamente hablando. No era muy expresiva, era más bien fría. Se expresa en este diente. El 25, en cambio, en general, tenemos que entender el segundo premolar. Tiene más que ver con el engaño en general. Tiene que ver con el engaño en el sentido del engaño producido por mamá en algunos aspectos también, obviamente, si es que ella me abandonó, como decíamos hace minutos, o no tuvo la cercanía que yo pretendía que tuviera conmigo. Yo me siento engañado en cierta medida. Al igual que en el otro lado decíamos que este es el diente donde el adolescente da el paso de la niñez a la adolescencia y a la adultez, pasa al adulto, y que en muchos casos sucede que el niño se demora en ese paso y el dentista quita este diente para forzar ese paso del niño al adulto.
en la medida de que esta pieza tiene que ver con el karma en general, pero el karma bien entendido, no el karma como se entendía antes, el karma monstruoso, sino el karma como todo aquello transgeneracional que estamos obligados a evolucionar. Una sensación detrás del análisis de la justicia y la injusticia puede estar presente para nosotros y puede expresarse en este diente, con esta óptica que estábamos hablando. El engaño, en la realidad, como este diente refiere al engaño, este diente también tiene mucho que ver con los engaños, obviamente a nivel sexual, que es lo más fuerte, que son los más poderosos emocionalmente, los más conflictivos en nuestra emocionalidad, relacionándose también con algunas promesas cumplidas o incumplidas a nosotros mismos. No es poca cosa. Mientras el 26 tiene que ver con las relaciones que nosotros tuvimos y aquellas que mantuvimos en general con toda nuestro orden familiar, con toda la conformación familiar de los dos clanes, la familia ampliada, importante, en definitiva, a la que obviamente pertenezco. Tiene mucho que ver en general en estos países que nosotros estamos con las memorias de inmigración que son muy poderosas y esos trasplantes que tienen que ver, que pudieron suceder y sin duda sucedieron en los clanes de muchísima gente con todos los problemas de adaptación que trajeron detrás. Porque obviamente hay grandes dilemas de adaptación en esos trasplantes que ocurrieron, bueno, obviamente mucho más en las Américas, con todos los ancestros venidos desde Europa, etcétera, donde sucedían estos trasplantes y había grandes dilemas, obviamente, de adaptación a el nuevo lugar. Para unos y para otros siempre hubo dilemas de esos y hay que analizarlos. Refiere de forma muy poderosa el estado de este diente con mi cónyuge, con mi pareja, también de forma muy fuerte y con la idea, por supuesto, de que yo hubiera tenido de mi vida, obviamente de la intervención de esa pareja también, y mis sueños de la vida ideal, cómo hubiera sido mi vida ideal y cómo es en la realidad. O sea, los sueños en general de la vida ideal, les pedimos que los analicen con la visión que nosotros dimos antes, respecto a aquellos sueños o cómo concebimos una vida ideal, pero desprendida del karma de todo aquello que nos toca evolucionar y con lo que cargamos, obviamente, que no es poca cosa, es la causal de todos los temas en la vida. Mientras el 27, que es el segundo molar, generalmente tiene su aparición allá por los 12 años en la pubertad, se ve normalmente muy afectado con los temas de abandono por parte de la madre en general, la vivencia de ser apartado de alguna manera del clan por parte de la madre, en la medida de que uno pertenezca al otro clan. A mí me pasó directamente este tema y exactamente a esta edad, obviamente, y así tengo esta pieza, ¿no? Obviamente, como lo tengo sufrido respecto a esas cosas. Refiere a eso, a ese tipo de cosas. En mi caso, directamente lo que sucedió es que mi madre no tenía para mantenernos, entonces me mandó con mi padre, pero eso hace movidas en donde hay, obviamente, cortocircuitos que son difíciles de interpretar a esa edad, ¿verdad? Refiere a ese sentimiento en general de abandono,
en algún aspecto a eso que yo de repente no encajaba en ese conjunto o no tenía un lugar de alguna manera en el conjunto de esa familia, teniendo que buscar a nivel transgeneracional para comprender la misma historia. El individuo que no cuadra, que no encaja dentro de la imagen general de la familia, ya sea por problemas fisiológicos o de imagen en general que lo diferencian del resto de la familia. Yo recuerdo un tema muy importante referido a esto, de alguien muy querido, que obviamente era de color en comparación a sus hermanos blancos. Un dilema grueso, realmente, y obviamente con la afectación de esta pieza y bueno, y todo lo que venía detrás, y todo lo que vino detrás en su propia vida. Cosas muy notorias e importantes, ¿verdad? Que lo hacen aparecer como diferente en el grupo. Y me hace acordar esto a Maslow y la sensación de encajar o no, que es una de las cosas más importantes en una familia. En este caso es una familia, pero en muchos casos es en la sociedad. La sensación de encajar o no encajar en la sociedad, en la familia. Pero en la pieza es en la familia, concretamente. Maslow era en la sociedad. Cómo es el relacionamiento con los otros está reflejado en esta pieza, la relación afectiva, cómo termina siendo en ese plano, en el plano afectivo, cómo son las relaciones con los demás, con los otros, con los externos que van a afectar esta muela. Mientras que el 28, obviamente, es la muela del juicio. Ahí tiene algunas connotaciones especiales que tienen que ver, obviamente, con el juicio de manera muy poderosa, pero también con el abuelo materno y todos los dilemas que se contengan dentro del clan con referencia al abuelo materno. Por supuesto, el tema del juicio en líneas generales y cómo termina siendo la relación con lo simbólico en general, con los simbólicos, con los padres simbólicos, con la madrina, con el padrino, con los dos simbólicos, con el padrino y la madrina, pudiendo reflejar en algunos aspectos también esta pieza dilemas que están vinculados en los ancestros con una vida desprolija en cierta medida, de una moral dudosa, cambiante, diferente, que pudiera haber traído problemas asociados, fisiológicos, asociados en muchos aspectos, porque tiene que ver con mi salud interior también, este diente. Por eso nos referíamos a que en muchos casos tiene que ver con también aquellos en la genealogía que pueden haber tenido una vida desprolija y pueden haber sufrido consecuencias a raíz de eso. Y obviamente yo vengo detrás de aquellos. En breve seguiremos con los otros dos cuadrantes, obviamente, y con los conflictos del cuadrante inferior izquierdo, para ir cerrando en definitiva todas estas intervenciones respecto a los dientes, nuestros conflictos odontológicos. Otros conflictos de otro tipo, como nos han hecho una serie de consultas que tienen que ver también con todo lo odontológico, van a ser tratados de forma separada en videos posteriores a lo de los cuadrantes. Si te gustó, te pedimos que le des me gusta y que lo compartas para que algunas personas entiendan sus dilemas con los dientes gracias al video que
tú compartiste y que entiendan que la salud en realidad es un tema de conciencia y se resuelve con ella. Gracias.